Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de emociones, inspiración y por supuesto, mucho amor. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos uno un poquito mejor después de ver este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, se los aseguro, les va a tocar el corazón. Vamos a hablar de alguien que lo da todo por Demet. Sí, así es, con mayúsculas y todo el entusiasmo que implica. Un gesto tan grande, tan desinteresado, que estoy segura de que los va a derretir. Prepárense para sacar los pañuelos, porque aquí vamos. Pero antes de que empiece a contarles todos los detalles jugosos, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a este canal. Aquí encontrarán historias fascinantes como esta, análisis interesantes sobre relaciones humanas y, en general, un espacio para conectar con sus emociones. Así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Demet, nuestra protagonista secundaria de hoy, es una mujer a la que la vida no se lo ha puesto fácil. Desde pequeña ha tenido que luchar contra viento y marea, superando obstáculos que a muchos de nosotros nos habrían hecho tirar la toalla. Pero Demet tiene una fuerza interior, una resiliencia, que la impulsa a seguir adelante siempre con una sonrisa en el rostro, aunque por dentro a veces se sienta caer a pedazos. Demet creció en una familia humilde, donde el trabajo duro era la norma y los sueños parecían un lujo. Su padre, un hombre de campo, labraba la tierra con sol y lluvia para poder alimentar a su familia. Su madre, una costurera habilidosa, remendaba la ropa y confeccionaba vestidos para las vecinas, sacando adelante el hogar con su ingenio y su dedicación. Demet, desde muy joven, aprendió el valor del esfuerzo y la importancia de no rendirse ante la adversidad. Recuerdo una vez cuando Demet tenía apenas 10 años, una fuerte tormenta azotó su pueblo, inundando los campos y destruyendo la cosecha de su padre. La familia entera se enfrentó a una crisis económica que parecía insuperable. Pero lejos de dejarse vencer por la desesperación, Demet y sus padres se unieron para encontrar soluciones. Demet, con su pequeña bicicleta, recorría el pueblo ofreciendo los servicios de costura de su madre y vendiendo las verduras que habían logrado salvar de la inundación. Con su valentía y su determinación, Demet logró recaudar un poco de dinero que ayudó a su familia a salir adelante. Años después, Demet se enfrentó a otro desafío, la muerte de su madre. La pérdida fue devastadora para ella, pero Demet supo encontrar la fuerza para seguir adelante y honrar la memoria de su madre. Siguió sus consejos, aprendió sus técnicas de costura y se convirtió en una exitosa diseñadora de moda. Pero la vida de Demet dio un giro inesperado cuando conoció a alguien que, sin saberlo, cambiaría su destino para siempre. Ese alguien es, llamémoslo Marco. Marco era diferente a todos los hombres que Demet había conocido antes. Era atento, cariñoso, comprensivo y, sobre todo, la hacía sentir valorada y amada tal como era. Marco era un artista, un hombre sensible y creativo que veía el mundo con otros ojos. Amaba la música, la pintura, la poesía y todo lo que pudiera expresar la belleza y la emoción humana. Marco era un alma libre, un espíritu aventurero que soñaba con recorrer el mundo y conocer nuevas culturas. Pero sobre todo, Marco era un hombre bueno, un hombre honesto y un hombre leal. Se conocieron en una galería de arte, donde Demet exponía sus diseños y Marco presentaba sus pinturas. Fue amor a primera vista, una conexión instantánea que los unió para siempre. Marco quedó fascinado por la creatividad y la elegancia de los diseños de Demet, mientras que Demet se sintió atraída por la sensibilidad y la pasión de las pinturas de Marco. Demet y Marco se enamoraron perdidamente. Era un amor de esos que vemos en las películas, un amor que te hace sentir mariposas en el estómago y que te hace creer en los finales felices. Juntos construyeron una vida llena de alegría, de risas, de complicidad y, por supuesto, de mucho amor. Compartían todo, sus sueños, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. Viajaban juntos, explorando nuevos lugares y descubriendo nuevas culturas. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, celebrando sus éxitos y consolándose en sus fracasos. Se amaban incondicionalmente, aceptándose tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Pero como suele suceder, la felicidad no es eterna. Un día, la vida les puso una prueba muy dura. A Marco le diagnosticaron una enfermedad grave, una enfermedad que amenazaba con arrebatarle todo lo que habían construido juntos. La noticia fue devastadora para Demet. Sintió como si el mundo se le viniera encima,
como si de repente se hubiera quedado sin aire. Pero en medio de la desesperación, Demet encontró la fuerza para luchar. Sabía que no podía dejar que Marco se rindiera, que tenía que estar a su lado, apoyándolo en cada paso del camino. Demet dejó de lado sus proyectos profesionales para dedicarse por completo al cuidado de Marco. Lo acompañaba a sus citas médicas, le preparaba comidas saludables, lo ayudaba con sus terapias y lo animaba a mantener una actitud positiva. Dormía en el hospital, velando su sueño y asegurándose de que no le faltara nada. Leía para él, le contaba historias, le ponía música y lo llenaba de besos y abrazos. Pero la enfermedad de Marco avanzaba rápidamente y los tratamientos no daban resultado. Demet se sentía impotente, desesperada y aterrorizada ante la idea de perder a su amado. Pero a pesar del dolor y el sufrimiento, Demet nunca perdió la esperanza. Seguía luchando con todas sus fuerzas, buscando nuevas alternativas, consultando a otros médicos y rezando por un milagro. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, el que lo da todo por Demet. No es otro que el hermano menor de Demet, Cem. Cem siempre ha estado muy unido a su hermana. Desde pequeños han compartido todo, desde juegos y secretos hasta alegrías y tristezas. Cem siempre ha admirado la fortaleza y la determinación de Demet, y siempre ha estado dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Cem y Demet crecieron juntos, compartiendo la misma habitación, la misma ropa y los mismos sueños. Cem siempre ha visto a Demet como su heroína, su modelo a seguir y su mejor amiga. Demet, por su parte, siempre ha protegido y cuidado a Cem, como una madre gallina con su pollito. Cuando Cem se enteró de la enfermedad de Marco, no dudó ni un segundo en ofrecer su ayuda. Sabía que Demet estaba pasando por un momento muy difícil y que necesitaba todo el apoyo posible. Así que Cem se mudó a la casa de Demet y Marco para ayudar a cuidarlos. Cem se encargaba de llevar a Marco a sus citas médicas, de prepararle la comida, de ayudarle con las tareas diarias y, sobre todo, de mantenerlo animado. Pasaba horas hablando con Marco, contándole historias, haciéndole reír y recordándole lo mucho que lo querían. Cem se había convertido en el mejor amigo de Marco, en su confidente y en su compañero de aventuras. Juntos recordaban viejos tiempos, planeaban nuevos viajes y compartían sus sueños y sus esperanzas. Cem le leía a Marco sus poemas favoritos, le ponía su música preferida, y lo hacía reír con sus ocurrencias y sus chistes. Pero Cem no solo se dedicaba a cuidar de Marco. También se preocupaba por Demet. Sabía que ella estaba agotada física y emocionalmente, así que se aseguraba de que descansara lo suficiente, de que comiera bien y de que tuviera tiempo para ella misma. La animaba a salir con sus amigas, a hacer ejercicio y a dedicarse a sus hobbies. Quería que Demet supiera que no estaba sola, que él estaba ahí para apoyarla en todo lo que necesitara. Cem acompañaba a Demet a sus clases de yoga, la invitaba a cenar a sus restaurantes favoritos, la llevaba al cine a ver comedias románticas y la animaba a seguir diseñando ropa. Le recordaba lo hermosa, talentosa y valiosa que era, y la ayudaba a recuperar la alegría y la confianza en sí misma. El gesto de Cem fue un acto de amor puro e incondicional. No lo hizo por obligación, ni por esperar nada a cambio. Lo hizo porque amaba a su hermana y a Marco, y porque quería verlos felices. Sacrificó su propia vida, sus propios planes y sus propias ambiciones para estar al lado de ellos en un momento tan difícil. Cem dejó su trabajo para poder dedicarle todo su tiempo y energía a cuidar de Demet y Marco. Renunció a sus salidas con sus amigos, a sus hobbies y a su vida social. Prácticamente vivía por y para ellos. Cem había pospuesto sus estudios de arquitectura, había cancelado su viaje a Italia, y había roto su relación con su novia. Pero nada de eso le importaba. Lo único que le importaba era estar al lado de su hermana y de su amigo, ofreciéndoles todo su amor y su apoyo. Y aunque a veces se sentía cansado, frustrado y hasta desesperado, nunca se rindió. Siempre encontraba la manera de sacar fuerzas de donde no las tenía para seguir adelante. Su amor por Demet y Marco era su motor, su combustible, su razón de ser. En las noches, cuando Demet y Marco dormían, Cem se sentaba en el balcón a contemplar las estrellas. Reflexionaba sobre la vida, sobre la muerte y sobre el amor. Se preguntaba por qué las cosas buenas no duraban para siempre y por qué el sufrimiento era inevitable. Pero a pesar de las dudas y las incertidumbres, Cem siempre llegaba a la misma conclusión, que el amor era lo más importante, que el amor era lo único que realmente importaba.
La historia de Cem es un ejemplo de generosidad, de empatía y de amor fraterno. Nos enseña que el amor verdadero no tiene límites, que es capaz de superar cualquier obstáculo y que es el mejor regalo que podemos dar y recibir. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre lo que estamos dispuestos a hacer por las personas que amamos. Nos recuerda que la vida es corta y que debemos aprovechar cada momento para demostrar nuestro amor y nuestro agradecimiento a quienes nos rodean. Nos enseña que los pequeños gestos, las palabras amables y el apoyo incondicional pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Que a veces, lo único que necesitamos es una mano amiga que nos ayude a levantarnos cuando nos caemos, una sonrisa que nos ilumine el día y un abrazo que nos haga sentir amados y valorados. La historia de Cem y Demet me hace pensar en la importancia de la familia, no solo la de sangre, sino también la que elegimos. Los amigos que se convierten en familia, los vecinos que se preocupan por nosotros, los compañeros de trabajo que nos apoyan. Todos ellos forman parte de nuestra red de amor y de apoyo, y son esenciales para nuestra felicidad y bienestar. Y a pesar de la tristeza inevitable por la enfermedad de Marco, la historia no termina en un vacío. A través del inmenso amor y cuidado de Cem, Marco y Demet encuentran consuelo y una forma de vivir sus últimos momentos con dignidad y amor. Marco, sabiendo que su tiempo es limitado, le pide a Cem que cuide de Demet después de su partida. Este pedido es un testamento de la profunda confianza y amor que ha desarrollado por Cem. Cem, con el corazón roto, promete cumplir este último deseo. Después de la muerte de Marco, Demet queda devastada. Es Cem quien la ayuda a reconstruir su vida, no como un reemplazo de Marco, sino como un hermano y amigo incondicional. La ayuda a retomar su carrera como diseñadora, la anima a viajar y a redescubrir su pasión por la vida. Lentamente Demet vuelve a encontrar la alegría, sabiendo que siempre tendrá a Cem a su lado. Esta historia no solo es sobre sacrificio, sino también sobre la capacidad de encontrar amor y apoyo en los momentos más oscuros. Es un recordatorio de que incluso cuando perdemos a alguien que amamos, el amor que compartimos perdura y puede transformarnos. La historia de Cem y Demet nos muestra que el amor verdadero, en sus múltiples formas, es la fuerza más poderosa del mundo. Espero que esta historia les haya tocado el corazón tanto como a mí. Espero que les haya inspirado a ser más generosos, más empáticos y más amorosos con las personas que los rodean. Espero que les haya recordado la importancia de valorar y agradecer a quienes están siempre ahí para ustedes, en las buenas y en las malas. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales de esta historia. Hemos hablado de Demet, una mujer fuerte y resiliente que ha superado muchos obstáculos en su vida. Hemos hablado de Marco, su gran amor, que se enfrenta a una enfermedad grave. Y hemos hablado de Cem, el hermano de Demet, que lo da todo por ella y por Marco, sacrificando su propia vida para cuidarlos y apoyarlos. Hemos visto cómo el amor incondicional, la generosidad y la empatía pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Hemos aprendido que los pequeños gestos, las palabras amables y el apoyo incondicional son esenciales para nuestra felicidad y bienestar. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo, qué les ha hecho sentir y qué reflexiones les ha generado. Así que los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Cuéntenme qué piensan de la historia de Cem y Demet, si conocen alguna historia similar y qué significa para ustedes el amor incondicional. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan inspirarse con esta historia y, por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán historias fascinantes, análisis interesantes y mucha inspiración para vivir una vida más plena y feliz. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su amor. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.